I think that it depends on the relationship between the parents and the wider picture. It's very common in America as well. Wait till your father gets home, and he will punish you. There's a danger if the father is strict without love, that what is created is strictly a relationship of fear between the father and the son. If the son deeply respects his father and fears disappointing him, then merely saying, wait till your father gets home, your father is going to be strict, he's going to be disappointed, then it can be more powerful. But it's important that the mother have the authority to discipline as well and have a relationship again. The father relationship and the mother relationship are different. And this is why children thrive with the mother and the father. This is why in families where one or the other is gone, if the mother has died, if the father has died, one of them has left, it's very important to invite surrogates to have so that the child grows up experiencing love from a female parent figure and a male parent figure. It's very important to their development, particularly their sexual development. And both of those relationships need to be healthy, and I think the dynamics of the family will determine whether that particular practice is going to be healthy in a particular family or not. Sí, esto tendría algo que ver con sería la gestión de los conflictos. Y yo diría, está bien que haya una parte que haga de abogado en algún momento y la otra que mantenga la autoridad. No necesariamente el padre siempre o la madre siempre. Puede cambiar según el tema, según el momento. Pero esa situación donde uno puede hablar con el padre o con la madre, intercede, el padre y la madre puede a su vez matizar una decisión, etc. Eso no es malo. O sea, yo creo que es la gestión de los conflictos normal, y a veces es el padre, a veces es la madre, pero está bien que haya esta comunicación para matizar una decisión. Otra cosa es que se peleen y que digan lo contrario. Esto es otra cuestión que no estamos hablando. Estamos hablando de matizar una decisión de autoridad. ¿Cómo lograr que de pronto cuando hay una contradicción hay que lograr eso, no lo llegue a los hijos? Aparte, digamos que tendrá que tomar ejemplo de las dos personas que están en desacuerdo que puede ocurrir. Claro, y eso es un problema. Cuando hay una contradicción, al final los hijos saben según qué cuestión a quién hay que preguntarle, porque saben dónde van a obtener la respuesta favorable. Entonces, cuando hay una contradicción en un criterio que puede ser importante, yo creo que puede ser una ayuda, que los padres pidan ayuda a un mediador familiar, un orientador familiar, que a lo mejor les puede dar algún consejo. Porque quedarse en la contradicción efectivamente va a acabar siendo que los hijos escogen según qué cuestión a quién preguntar, si ya saben a quién deben ir. ¿Y más preguntas? Yo tengo una duda. ¿Cómo hacen los padres en la actualidad para hacer esa combinación de la autoridad, de mantener el amor, la armonía y el respeto con la situación de los derechos humanos? Hoy se le dice a los niños que ustedes tienen derecho a que sus padres no los corrijan, a que sus padres no les peguen, ejerzan ese derecho. Eso se crea en los niños y en las niñas cierta inestabilidad si no saben hacia dónde recurrir. ¿Cómo se puede lograr esa combinación para que se mantenga esa buena conexión al interior de los hogares? Gracias. Yo puedo contestar si queréis, pero matizar y ¿cómo lograr? La pregunta era, ¿cómo lograr? ¿Me repite la pregunta? En la actualidad, a los niños se les habla sobre sus derechos humanos. Sí. Entonces los niños ya no están tan al pendiente de ser hijos de dominio y sujetos a sus padres, sino que cuando los padres los corrigen les dicen, recuérdate que yo tengo derecho, que tú no me puedes corregir o no me puedes hacer X o Y llamada de atención. Gracias. Ok, rápidamente, esto hay que hacerlo pronto. Los padres que tienen problemas son los padres
que no han ejercido su autoridad desde pequeños. Desde pequeños los hijos tienen que saber que algunas de sus decisiones tienen consecuencias positivas y negativas. Llegar tarde a casa tiene consecuencias, etc. Porque van a vivir en una sociedad donde van a tener que dar cuentas, donde va a haber consecuencias si hacen cosas inadecuadas. Tienen que ser educados en el deber, en la responsabilidad, y eso quiere decir autoridad desde muy chiquititos. Autoridad desde muy chiquititos. Si no, si pretendemos meter autoridad con 18 años, puede ser demasiado tarde. Si quiere agregar algo más, tenemos un minuto para seguir. Los problemas estos que han aparecido en algunos países de padres, hijos que denuncian a sus padres, etc. Normalmente lo que ha habido ahí es una falta de autoridad cuando esos hijos eran niños. Eran una educación tan permisiva que cuando se encuentran de repente con una consecuencia, pues sale esa rebelión. Creo que estamos ya listos para poder salir al aire. Solo esperamos que de parte de Emisoras Unidas nos dé la indicación y así poder enlazar nuevamente a la cabina de Emisoras Unidas. Tenemos algunas preguntas. Si alguien quiere seguir haciendo llegar hasta esta mesa sus preguntas, con muchísimo gusto las podremos hacer. Pienso que también al aire para que podamos responder y aclarar a quienes nos están escuchando a través del 89.7. La atención que vamos a volver a ir. Estamos al aire de regreso en nuestro programa Hogar Empresa, transmitido desde el Hotel Camino Real, en nuestro congreso Inspirando Familias, organizado por ARPE. Tenemos algunas preguntas aquí para nuestros panelistas y una dice: ¿son evitables las crisis matrimoniales? Doctor Macho. Oh, sí. Yes, we can prevent the crisis in marriage, but it's not easy. In America, it requires a complete shifting of thought of what marriage is, because marriage has become based primarily on feelings of love, on this is an institution that serves me. And as long as it serves me, I will remain. As long as I am happy, as long as I feel that my needs are being met, I will stay. And if I don't, if I no longer feel love for you, if I no longer feel that my needs are being met, there is, in many places, a mentality that I should just leave. In many places, I think mostly Hollywood. That's where it starts. Is we see this on television and in movies that I just don't love you anymore, and it's so sad, but it's time to move on. Divorce has become very easy in the United States. It is very easy to get divorced. We have a system now called no-fault divorce, which means that no one has to be right or wrong or guilty. Two people, a couple can just go, or one person can go and say, I want a divorce, and they get it. So first, many people don't see marriage as being a lifelong commitment. They see it as, I hope it works out. I hope we're together forever, but if we're not, that will be sad, but oh well. And second, when problems come, because divorce is so easy, there is an inclination to turn to divorce instead of staying and solving the problem. Obviously, there are cases where separation is necessary, where there's violence, where there is serious disrespect.
for the other person, that particularly creates an unhealthy, a very unhealthy environment for the child, it places the child in danger. But for the most part, we need to reestablish this idea that marriage is a commitment forever, and that it's not for my good, but for our good, for the good of our family, for the good of our children. I give myself to you, my spouse, to you, my children, to look out for what's best for you. That, I believe, is the first step. There are probably many more, but that's the first step in reversing marriage crisis. Ingeniero González, yo sigo aprovechando su experiencia en la tecnología. Usted está aquí atrás. Vamos a enfrentar eso. Usted hablaba de relaciones virtuales que son muy reales. A ver, cuéntanos un poco de su impresión en el tema de la familia. ¿Cómo puede Internet en un momento va a integrar a la gente que está bajo un techo y bajo un mismo camino? A veces, de broma, hay gente que dice que Internet y las redes sociales en particular tienen la capacidad de relacionarte y unirte con las personas más lejanas y alejarte de las personas más cercanas. Porque a veces estás en una comunidad familiar y está un hijo mandando mensajes o mandando mensajes. Yo creo que una herramienta es muy social. Pero también, si se enfoca bien, puede servir para ayudar a la familia. Por ejemplo, una web que yo conozco a la persona que la lleva se llama huevosfritos.es. Es una página web que tiene toda la familia vendida porque la madre es la que piensa la receta. Es una web de recetas específicas. El padre sabe de fotografía y es el que saca las fotos para la página. Los hijos saben más de Twitter, tienen el Twitter y el Facebook de la página. Entonces, con esa web que consiguen, que estén toda la familia integrados en un proyecto y están unidos y sirve como ejemplo de unión familiar y de cosas en común. El problema es cuando las redes sociales son como una vía de escape o como una especie de mundo paralelo y yo me creo una imagen muy falsa de mí mismo y entonces me gusta mi mundo virtual y mi mundo realmente vivo. Pero si las redes sociales sirven para unir, pues yo creo que es la clave, que es unir. El otro día me contaron un chiste y no es de todo positivo, pero también es divertido. Dice, si te has perdido la infancia de tus hijos, todavía está a tiempo. Puedes sentirles en las redes sociales. Bueno, pues a veces sucede eso, que no sabemos nada de la vida de nuestros hijos porque delante de nosotros están como callados, apagados, que siempre metes en su habitación, para estar con su ordenador, con su internet, con su messenger y saber hablar con sus amigos. Entonces es importante no solo relacionarse con ellos en la vida real, sino también en la vida virtual. Lo que decían, haces en Facebook, seguirles en Twitter, ver qué van diciendo, saber qué contactos tienen en Facebook, en Twitter, en las diversas redes sociales y saber cómo lo conectan. Igual que enseñamos a los hijos a desenvolverse en diversos aspectos de la vida, también que los manejarse en Internet, porque no lo hacen bien. ¿Añade algo, doctor Diana? Sí, efectivamente, esto es lo que hacemos con los hijos. Hay que enseñarles, ¿verdad?, a no hablar mientras se comen, por ejemplo. Y yo, una cosa que suelo hacer cuando un hijo mío está haciendo algo mientras estamos juntos, le digo, Begoña, me gustaría que estuvieras con nosotros ahora mismo. O sea, le hago ver que no considero que está conmigo ahora, porque está conectada con otra persona, ¿no? Entonces, para que lo entiendan, que por favor, ¿dónde estás? ¿Estás conmigo o te has ido? Aunque esté ahí, ¿no? Para que entiendan, hay momentos... Sí, efectivamente. Entonces, tienen que aprender que hay momentos en que es mejor no estar conectados, porque conectarte es desconectarte con quien está cerca, ¿no? Entonces, pero bueno, es un ejercicio interesante en la educación. Hay momentos, si uno está leyendo, el otro está viendo la tele, el otro está, pues efectivamente puede estar bien que uno esté con el WhatsApp, pero mientras estamos comiendo, estamos juntos. O sea, yo tengo una pregunta aquí dirigida a Mary. Primero, la felicitan por el tema que toca. Y luego dice, ¿en algún momento ha encontrado resistencia por parte de la juventud ante su planteamiento sobre la sexualidad? Si ese es el caso, ¿cómo lo ha tomado al respecto? I have found that the resistance comes more from the parents who don't believe that their children will welcome the message. When I first started speaking on this subject 25 years ago, the parents said the children will never listen. Are you crazy? Casi mad? But no one wants that anymore. But I found that children welcome the message. And I believe
because I don't just talk to them about rules, I talk to them about love. And that's what they want. And that's what they're hungry for. So when I approach it from the point of view of, you have this deep longing in your heart for love, but it's not going to work that way. I have the way you can find love. They generally respond. Sometimes there are some youth who resist, mostly because they're already making mistakes that they don't want to acknowledge. But I consider that a good thing too, because if they get angry, that means that in English we say I hit a button, I punched a button. I found a sensitive spot where it's making them think. But they, for the most part, they welcome the message because we underestimate them. We think they can't control themselves and they're looking for sex, when in reality what they're looking for is love. Sí, efectivamente, claro que captan bien el mensaje, porque les estamos hablando de lo que tienen en el corazón. Es que son seres humanos, han sido creados para amar, es lo que les hace felices. Luego, cuando oyen un mensaje, sienten en su corazón que eso es lo que quieren. Y para mí la mayor satisfacción de dedicarme a este tema es cuando un joven viene, un joven que ha cometido errores, que ha tenido relaciones sexuales y viene y te dice, por favor, ayúdame a reconquistar mi virginidad. Quiero vivir la segunda virginidad. Cuando un joven te dice eso, ahí te das cuenta que efectivamente el mensaje claro que les gusta. Bien, tenemos otra consulta. ¿Qué alternativa presentamos a la salud sexual y reproductora cuando ya se llega a ese momento? Aquí hay dos opciones. Y el otro día en el Congreso Mundial de las Familias en Madrid hice yo esta pregunta y pregunté, ¿salud sexual y reproductiva, tenemos que cambiar la palabra o tenemos que luchar para que se defina bien? Porque yo trabajo en salud pública y yo cuando voy a un congreso de salud pública digo, según los datos científicos, lo saludable en sexualidad y en reproducción es que un joven no tenga relaciones sexuales. Según los datos científicos, cuando una mujer está embarazada ya, está su salud sexual y reproductiva y la salud sexual y reproductiva de su hijo que tiene en el vientre. Son dos saludes sexuales y reproductivas que hay que atender. Lo saludable es esperar. Lo saludable es la monogamia mutua, la fidelidad. Eso es lo más saludable. Lo saludable es no abortar, porque el aborto se asocia a problemas psicológicos. En la mujer, para el niño, el aborto es fatal, se muere. ¿Cómo se puede llamar a eso salud sexual? Si consiste en eliminar a uno de los dos pacientes. El ginecólogo tiene dos pacientes ante sí. Tiene a la madre y al bebé que la madre tiene dentro. O sea que realmente nuestro mensaje es lo más saludable para los jóvenes, según los datos científicos. Y yo creo que esto es lo que hay que transmitir. Bien. También para usted, Yogi, y le agradecemos a María Luisa quien hace la pregunta. Dice, en algún momento usted habló de iniciativas que no han funcionado en otros países. ¿Puede mencionarnos alguno de estos? Pero lo dejamos para después de nuestra pausa porque tenemos que saludar nuevamente a nuestros patrocinadores. Nos desligamos, estamos transmitiendo nuestro programa desde el Hotel Camino Real. Ya volvemos. Está publicado, el gobierno español decide que se pueda vender sin receta médica, sin consentimiento de padres, la píldora del día después. Eso no tiene ningún sentido. El tema del preservativo, no hay ningún país del mundo que ha conseguido frenar una epidemia generalizada de SIDA con campañas centradas en la promoción del preservativo. Ninguno. Todos los países, los únicos países que lo han logrado son países que han centrado las campañas en
decirles a los jóvenes que retrasen la edad de inicio de sus relaciones sexuales, decirles a los adultos que tengan relaciones sexuales mutuamente monógamas. Y sin embargo, seguimos viendo en muchos países como que la única solución es el preservativo. Son ideas, son dos ejemplos, por ejemplo, donde hay bastante literatura. Otro ejemplo es que se permita abortar por la salud psicológica de la mujer. En España, la mayoría de los abortos se hacen por esa razón, para proteger la salud psicológica de la mujer. Pero ¿esto cómo puede ser? Si hay estudios que dicen que el aborto empeora la salud psicológica de la mujer que aborta. Son contradicciones que no se tienen en cuenta. Yo tengo una pregunta que podría ser muy buena para el aire, pero me aprovecho. Consumo de drogas crece en todo el mundo. Esto es de los jóvenes. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Ustedes que conocen a la familia joven, que han estudiado, que tendrán algún tipo de consejo para los padres que están enfrentando un momento de adolescencias complicadas. Fuentes más internet. I think there are many things that can be done. First of all, as a society, to do whatever we can to eliminate their access to drugs. As a family, I believe it's important to talk to them about drugs early, to let them know what the consequences are. I found my niece is 9 years old, and she's just at that age where she's starting to become very interested in things. So we watched a documentary about the Beatles. And I said, here they were at the beginning, and they were very cute and happy. And here they were at the end, when they were fighting and scraggly and a mess. And she said, why didn't they just stop taking drugs? Because they got so strange. We need to show them that it is not attractive, that there are serious consequences. But on a deeper level, the drug use is happening because they're attempting to escape pain. Their lives are painful. Their lives that they're created for love. They don't understand it. They're not receiving it. It's to medicate themselves. It's to anesthetize themselves. So at the foundation, we cut off their supply. We help them to understand the dangers, and we fill them with what is good and what is true, with real love, so that they don't feel the need to escape. Sí, en diferentes estudios que hemos hecho recientemente en Perú, en El Salvador, en España, efectivamente hemos visto que los jóvenes que tienen una mejor comunicación con los padres, que tienen una mejor calidad del ocio, más deportivo, más cultural, más de voluntariado, que tienen un uso más restringido de todo el tema de Internet y redes sociales, es decir, que lo usan con más moderación, y los que van mejor académicamente, luego ajustando estadísticamente por otras cosas como nivel socioeconómico y tal, esos jóvenes están más protegidos del consumo de tóxicos. O sea que en esta línea es educarles para que les guste lo bello que hace que tengan actividades que elevan el espíritu, ¿no? El licenciado Guillermo Mazariegos nos pregunta: redes sociales e intimidad, ¿cómo orientar en este tema a los jóvenes? Me parece que esa pregunta la pregunta. Sí. A veces hay un problema que no les pasa a los jóvenes solamente en Internet, sino que les pasa muchas veces en su vida, y es que son poco reflexivos y bastante impulsivos. No son conscientes, por ejemplo, de que si están subiendo hoy una foto suya en ropa interior a su Facebook o a su Twitter, dentro de 30 años sus hijos verán esa foto suya, y dentro de 60 años sus nietos verán esa foto suya, porque Internet en general y Google en particular es una especie de memoria universal, que todo lo que uno va subiendo queda guardado y luego acaba volviendo como si fuera un boomerang. Entonces a veces los adolescentes tienen la conciencia equivocada de que una foto que tú puedes colgar en tu habitación o puedes colgar o llevar en tu carpeta o en algo de ámbito privado, la pones en Internet
y queda en el ámbito privado, pero no, eso es un error, porque en Internet en el fondo, supongo que sabéis más o menos cómo es la configuración de Facebook, y en Facebook casi todas las cosas que tú cuelgas por defecto puedes verlas tus amigos y los amigos de tus amigos, que realmente la palabra adecuada no sería amigos, sería contacto, porque una persona en Facebook tiene 400 amigos, 500 amigos, 1000 amigos, y es diferente tantos amigos en la vida real. Entonces, si tienes 500 amigos que realmente son contactos y cada uno de ellos 500, pues cualquiera que sepa un poco de matemáticas sabe que esa información que estás tomando, esas fotos, prácticamente son como si fueran públicas, porque pueden verlas tus 500 amigos y todos esos contactos. Entonces, a veces el problema de los adolescentes es que no piensan dos veces antes de publicar una foto, una información, un vídeo, directamente lo suben y luego ya a veces sucede. Yo he dado cuenta de charlas en colegios a jóvenes sobre estos temas, sucede que suben una foto, al cabo de los 3 días la intenta borrar, pero ya otro la ha copiado en su web, en su blog, en lo que sea, y ya han perdido el control de esa información. Entonces lo mejor es pensar antes de publicar. Otro vicio que estoy viendo de los jóvenes que salen por la noche, a una discoteca, a lo que sea, a ver, a cualquier sitio, y cuando llegan a casa, más contentos de lo habitual, lo más razonable en ese momento es meterse a la cama. Pero lo que hacen es que se conectan a internet en ese momento y suben las fotos de la fiesta en la que han estado, las fotos de las fiestas en las que han estado, suben toda esa información. Entonces en ese momento uno está bastante desinhibido y es poco consciente de lo que hace. Si ya un adolescente en pocas ocasiones piensa, porque encima de video ya más difícil todavía. Por eso es importante que ellos sean conscientes y se despierten con los ojos, porque a veces como no ven el efecto de lo que están haciendo, no saben muy bien hasta dónde va a llegar o cómo pueden tener el control de esa información. Antonio, tengo que interrumpir porque regresamos nuevamente. Estamos de regreso en nuestro programa Hogar Empresa, ya en la parte final, por lo que queremos tratar de concluir lo que hemos venido conversando a lo largo de nuestro programa y dejarle de alguna manera a nuestros radioescuchas lo que hemos tratado de transmitir a lo largo de este tiempo. Tenemos escasos 3 minutos como para poder cerrar nuestro programa. Doctor Real, ¿qué es usted? Su conclusión para este programa. Mi conclusión es que la educación de los hijos es uno de los papeles más apasionantes que hay en la vida. Por eso somos muy importantes, padres, madres, pero los educadores. Es lo más apasionante que hay porque les estamos preparando para ser personas de bien en una sociedad que necesita mucha persona de bien, gente con derechos, pero gente que se siente con deberes para mejorar el entorno. Y esa es la tarea de la familia y es el mejor sitio para preparar a personas así. Doctora Bonachi, su conclusión. My conclusion is very simple. For a strong Guatemala, value the family, value your children, value your marriages, make the family the center of society, make your marriages strong, resist anything that devalues the child, because the child really is your future, and your attitude toward the family and toward the child will establish the future of your country. Antonio. Mi conclusión, aparte de subrayar lo que acaban de decir ambos, es que Internet no es un ámbito como marginal o pequeño en la vida de los jóvenes y los adolescentes, sino que es algo que les afecta mucho a su utilidad. De hecho, la mayor parte de ellos se muestran más como son por Internet que en su día a día en el colegio con sus amigos. Por eso es importante que los padres y los profesores conozcamos el medio que es Internet y sepamos educarles en el buen uso de las redes sociales y de Internet. Pues gracias tanto al doctor Luis Ligala, a la doctora Miguel Bonachi como al doctor González por haber participado en el programa de hoy de Hogar Empresa. A usted también, Felipe, muchísimas gracias a nuestros conferencistas internacionales, a usted, Felipe, por habernos acompañado y a todos ustedes que hoy comparten este maravilloso almuerzo en Camino Real a través de Emisoras Unidas, pues hemos compartido y de esta manera concluimos el Congreso Inspirando Familias a través de Emisoras Unidas en el 8970.
Les recordamos que nos debe de acompañar de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. Será hasta el lunes. Soy Lucrecia de Domínguez, quien les acompañó. Un gusto estar aquí, invitado, Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Muchísimas gracias. Que se la pasen bien. Fuera del aire, pues tenemos muchísimas preguntas y nosotros nos quedamos media hora más. Sé que el equipo tiene que retirarse, le agradecemos porque sé que también su agenda es extensa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar aquí. Y de verdad, si estuviera aquí, me caí. Muchas gracias. Así que espero que la pasen muy bien, no te nada. Espero que no les dé. Muchas gracias. Continuamos haciendo algunas de las preguntas y en este almuerzo se encuentra Yulisa de Molina, quien también labora en Emisoras Unidas, y ella le hace una pregunta a los panelistas y dice: los jóvenes en las redes practican sexo virtual sobre pretexto de no poner en riesgo su salud sexual y reproductiva. ¿Cómo enfrentar esta realidad virtual? ¿Podemos responder ustedes? Vamos a ver. Es importante ver los determinantes de la salud sexual, de la no salud sexual y reproductiva. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que hay que conseguir en un joven es que sea dueño de su sexualidad. Siendo dueño de su sexualidad es el primer paso, y aprendiendo a amar es el primer paso para que efectivamente, según crezca, tenga relaciones sexuales en ese ámbito, en el ámbito del amor, en el ámbito de la entrega. Todo lo que sea aumentar el erotismo, pornografía, sexting, internet, mal usado en el sentido del sexo virtual, no le enseña a ser dueño de su sexualidad, más bien se deja llevar por sus deseos y sus impulsos. Esa persona luego va a tener mucha más dificultad para ser dueña de su sexualidad y poder así entregarse a otra persona, entregar su sexualidad a otra persona. O sea que hablar del sexo virtual como salud sexual es falso, es de lo más poco saludable que hay. No es salud sexual el sexo virtual. This kind of thing is a result of a mistake that was made widely in the United States, and that is focusing on abstinence instead of chastity. Abstinence is simply encouraging children to not have sexual relations so that they don't get pregnant and so that they don't get diseases. In these abstinence, in this philosophy, they receive no positive message and they don't see the big picture of respecting themselves, respecting the inherent language of sexuality, and placing it at the service of love. It becomes very narrow. As long as I avoid pregnancy and disease, everything is okay. But it's not okay. It allows them to be used. It hurts their ability to form healthy relationships later. It hurts their ability to control themselves. And it creates a using mentality in their minds. Just like pornography, just like any other form of sexual activity outside of the relationship of love, the relationship of self-donation in marriage. It hurts that ability, and in the end, it hurts their ability to live love. And so I encourage you, in speaking to children, to speak of castidad, to speak of chastity, not just of abstinence and of the physical consequences. Yo quería aportar que supongo que estoy seguro que todos lo tenemos en la cabeza.
y es que al igual que el aborto o la droga, como se hablaba antes, el sexo por internet es un negocio y hay mucha gente interesada en fomentarlo y en que esto siga creciendo. Entonces, muchas veces sucede que las páginas pornográficas, el mayor presupuesto que dedican es a expertos informáticos que con Photoshop tocan las fotos, mejoran a los vídeos o lo que sea. Entonces, a veces sucede a los jóvenes que no se dan cuenta de que ese es un mundo que es irreal, porque la mayor parte de las cosas que están viendo ahí en internet no son verdaderas, no existen, no son así, están exageradas para eso, para hacer negocio y para el seguimiento de ese negocio. Entonces, un riesgo de la pornografía por internet, además del daño que hace a la propia persona, a su persona, a su integridad, a su actividad, también suele estar asociada la pornografía en internet a riesgos para los ladrones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayor parte de las páginas pornográficas tienen incorporados virus, troyanos y todo este tipo de cosas, como la gente se mete sin mucho control y sin fijarse mucho dónde está entrando, pues eso luego causa como consecuencia que los ordenadores se infecten, vayan más lentos y vayan peor. O sea, que no solamente perjudica al cuerpo y al alma de la persona que está entrando, sino que también perjudica al ordenador. Y la mayor parte de los ordenadores que están infectados, las infecciones se meten por páginas de pornografía o por cadenas de emails con archivos adjuntos pornográficos o lo que sea. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, con muchísimo gusto. Micrófono. Buenas tardes a todos. Esta pregunta es para el doctor Yudin. ¿En qué momento se perdió el concepto de la sexualidad para aquellas personas que fomentan la promiscuidad, la autocomplacencia y el desorden de género? Bueno, esto casi es la historia de la humanidad en un minuto, ¿no? Pero primero lo que se hizo es separar sexualidad y procreación. Luego viene sexualidad sin matrimonio, sin compromiso. Luego viene procreación, reproducción sin sexualidad. Y a ella empieza la degradación total en el sentido de que sexualidad sin amor, sin afecto, sin nada, como desahogo, como... Y aquí es donde ya se ve claramente que hay una deshumanización de la sexualidad. Ya no es una persona la que está involucrada en la relación sexual. Se convierten a las personas en objetos de placer. Y hay una cosa interesante. Desde aquí a la violencia en la pareja hay un paso muy corto. Se habla muy fácilmente del machismo como causa de la violencia en la pareja, pero se habla muy poco como causa de la deshumanización de la sexualidad. Porque efectivamente, si en vez de estar con una persona, lo que estás es con un objeto de placer, es mucho más fácil que entres en la dinámica de la violencia. Y estamos en esta situación actualmente, donde hay una confusión total. Y en el fondo, infelicidad, porque el ser humano ha sido creado para amar, pero todo lo que le aleje del amor, y no estoy hablando ahora del amor matrimonial, sino del amor en general, le va a hacer sentirse infeliz. Y estamos en la situación actual donde los jóvenes de hoy son probablemente los jóvenes mejor informados de la historia, informados en temas de sexualidad. Y sin embargo, coexiste, por eso algunos programas que se dedican solamente a dar información sobre el cómo de la relación sexual, sin reflexionar el por qué hace mucho daño, porque es un enfoque bastante deshumanizador. Estos jóvenes
tienen mucha infelicidad, mucha sensación de insatisfacción en sus relaciones amorosas, etc. Es como si una ciudad tuviera los mejores hospitales del mundo y sin embargo los pacientes estuvieran los más enfermos. Hay una paradoja, y la paradoja está en este aspecto. Se ha perdido un poco el sentido de la sexualidad humana, se ha deshumanizado la sexualidad. Identidad sexual, ¿se nace o se hace? Supongo que es algo para mí. Este es un tema muy interesante, se podría hablar, pero hoy en día asistimos a dos opiniones contrarias sobre la homosexualidad. Cada una de ellas tiene una cierta coherencia interna. Hay quienes piensan que la homosexualidad es igual de normal que la heterosexualidad. Por lo tanto, son coherentes ellos cuando dicen no tiene sentido hablar de tratamiento. Si usted es rubia, no tiene sentido hablar de tratamiento de su rubiez y convertirla en morena. Por otra parte, estamos quienes pensamos que la homosexualidad es el desarrollo inadecuado de la identidad sexual. Si eso es así, tiene sentido ofrecer ayuda a alguien para ofrecerle la ayuda de modificar esa orientación sexual. Lo importante es que las dos versiones no pueden ser correctas las dos. No es posible que las dos sean correctas. Una de las dos tiene que ser correcta. Tenemos que trabajar para ver quién tiene razón. El problema de hoy en día es que no se quiere que este tema se investigue y se estudie. No se nace homosexual. No hay ningún dato científico que demuestre que una persona nazca homosexual. Ninguna. Uno se hace homosexual por diferentes causas. La homosexualidad se puede modificar por terapia. Esto no es opinable. No se puede opinar. Opinar lo contrario sería como decir que Madrid no existe. Oiga, Madrid existe. Antonio viene de Madrid. Claro que existe. Pues la modificación de la orientación homosexual existe. Hay publicaciones médicas que hablan de estudios médicos hechos donde se ve. Hay una asociación de ex-gays en Estados Unidos. Oiga, ¿usted qué me está diciendo? ¿Que esa gente no existe? Están ahí haciendo riots, manifestaciones, ¿cómo decís? Manifestaciones contra los homosexuales. Protestan porque ellos no dejan que se sepa que el cambio es posible. Hay una falta de información sobre todo esto. Una vez que la población esté informada, tendrá que elegir. Si una persona quiere seguir con su homosexualidad, pues que siga. Pero los que no quieren seguir tienen el derecho a poder pedir ayuda y se debería de ayudar a estas personas. Ya hay en algunos países la prohibición. En Italia hay regiones donde es delito ayudar a un homosexual aunque te lo pida voluntariamente. Esto es muy serio. Es muy serio porque un joven que pide ayuda, si al médico lo van a meter en la cárcel por ayudarle, esto es un problema. Es un problema. Y hacia eso vamos. Por eso es muy importante informar muy bien sobre esta cuestión, porque hay mucha desinformación y muchos jóvenes que están sufriendo con esto. Muchos. Hay una página web que es narth.com, que es una página web de expertos en homosexualidad. Y hay otro que es posible laesperanza.com, donde se da terapia online y anónima a jóvenes. En España, cuando criticaron esta página web en la televisión, al día siguiente hubo un colapso en la página web de jóvenes de todo el país pidiendo ayuda. Esto es una realidad, no podemos mirar hacia otro lado. Entonces, en conclusión, no se nace homosexual, se hace homosexual y el cambio es posible. Hay una asociación de ex-gays en Estados Unidos. Le recomiendo que no se separe del micrófono porque la siguiente es también para usted. ¿Es viable para una sociedad el matrimonio gay y la adopción de niños por este tipo de parejas?
Menos mal que me he tomado el postre ya. La glucosa está paseándose por el cerebro ya. Lo del matrimonio gay, es decir, equiparar al matrimonio, equiparar las relaciones del mismo sexo con el matrimonio, aquí hay un problema de desenfoque de qué es matrimonio. Vamos a ver, estas personas pueden casarse ¿por qué? Porque se acuestan juntos. Entonces, ¿por qué mi tía que vive con mi sobrino no puede constituir un matrimonio? Y dos alumnos que viven juntos en un piso, ¿por qué no pueden ser matrimonio y también gozar de lo que las leyes ofrecen a los matrimonios? El matrimonio tiene una función muy concreta y, como he dicho antes, si a cualquier cosa se le llama matrimonio, nada acaba siendo matrimonio. Si resulta que en el fútbol se puede darle una patada al balón o agarrarlo con la mano, deja de ser fútbol. Eso es otra cosa, pero ya no es fútbol. Mira, el tema de las adopciones es interesante, porque ellos siempre dicen, ¿no está mejor un niño con una pareja de homosexuales que con una pareja de heterosexuales que sean malos padres? Evidentemente, si me haces pensar así, pero no es esta la realidad. La realidad es, nosotros hicimos una revisión de estudios sobre las adopciones de niños por parejas del mismo sexo. Esto está publicado en la revista Cuadernos de Bioética. Ya sabemos que la mejor opción educativa para un niño es varón y mujer establemente comprometidos en un proyecto de futuro. Se han hecho estudios midiendo salud mental, autoestima, integración social, comportamiento académico, muchas cosas. Lo mejor es esa situación. Luego, lo lógico es que un gobierno quiera dar la mejor situación a los hijos que necesitan padres, que no haga experimentos, puesto que ya se sabe que esto es la mejor opción. Hay listas de espera de parejas heterosexuales idóneas en prácticamente todas las ciudades del mundo. Hay listas de espera. No tiene sentido no agotar estas listas de espera, que son, según los estudios, la mejor opción antes de hacer experimentos con parejas del mismo sexo. Con lo cual, repito lo que he dicho antes, el deber de un gobierno es ofrecer y favorecer lo mejor para la sociedad. No todas las opciones como si fueran iguales, porque no son iguales. Para educar en el amor, hay que educar en el perdón. ¿Qué hacer para no confundir el orgullo con la virilidad? Dignidad, perdón. Tal vez es para educar. Forgiveness is a tricky subject because on one hand, there are people who say, Jesus calls us to forgive, therefore I allow myself to be mistreated in any way because I'm forgiving. And when I'm speaking to the teenagers, I start by telling them that real love means wanting what's best for the other person. But we also need to understand that real love means respecting the image and likeness of God in all persons, including myself, so that on one hand we don't become what we say in America, doormats, where we allow others to walk on us and just say, well, I forgive because I'm like Christ, when indeed we're allowing our own dignity as human beings to be compromised. On the other hand, we see a sense of pride that stops love, particularly in a marriage, that says, you have offended my dignity, therefore stay away, I will never forgive you, this is unforgivable. And to find that middle ground of forgiveness, particularly in teaching our children and in marriage,
requires discernment. It requires an understanding of we are all weak human persons, and people who love me will hurt me sometimes. And because they have weaknesses just as I have weaknesses. So we need to teach our children about forgiveness, but we need to be careful that they don't slip into either error, because the virtue is always between the two extremes. So we need to protect them from the extremes of forgiving and forgetting so easily that they allow themselves to get into relationships where their dignity is respected, or on the other hand, they keep everyone at bay because they're so afraid to be hurt that the slightest infraction they never forgive, and therefore they're walled in. They're in a dungeon of their own making, protected from love. So it's a fine line to walk, but it's an important line to walk. La mayoría de los gobiernos y organismos internacionales que promocionan la educación sexual a jóvenes bajo la bandera de planificación familiar o salud sexual reproductiva tienen la idea que los jóvenes no pueden controlarse. Por tanto, deben proporcionarles... Anticientífico, pesimista porque no creen en los jóvenes, retrógrada porque ya llevamos muchos años haciendo lo mismo y no estamos consiguiendo nada, y no basada en la ciencia porque hay estudios científicos que demuestran que lo contrario es correcto. La última parte de la pregunta era... La idea que los jóvenes no pueden controlarse, por lo tanto se les debe de proporcionar anticonceptivos y preservativos. Estoy bajo los efectos del jet lag. Bien. Ya se está viendo en muchos países que esta manera de proceder no está ayudando a los jóvenes, más bien les está llevando a la experimentación sexual. Experimentan de todo, cada vez más joven, y como no están preparados para las consecuencias de este tipo de sexualidad, al final acaban enredados en los problemas que conlleva esta sexualidad. Hay intereses comerciales, hay intereses ideológicos detrás de esto. Hay también buena fe, habrá gente que realmente cree que la solución está en poner preservativos en los colegios. Puede ser que se lo crean, pero hay también mucho desconocimiento de los estudios que muestran que otras maneras de proceder van bien. Uno de los problemas, quizás, es que los padres hayamos tardado demasiado en reaccionar. Hay que usar los cauces de la democracia para hacer valer nuestros criterios en la educación de nuestros hijos. En muchos gobiernos quieren convertirnos en bed and breakfast. Tú dale de comer en una cama a tu hijo, el resto lo hago yo. Pues no. Yo suelo decir, esto es como si el gobierno se mete en tu cama. Estás con tu mujer y con el gobierno al lado. Venga, no. 3 es demasiado en una cama. Las decisiones que tienen que ver con la salud de mis hijos las tengo que tomar yo con mi mujer. Tú me tienes que ayudar a que yo haga bien este trabajo. Durante muchos años hemos estado diciendo, no, la educación sexual es cuestión de los padres. Y los padres no han estado haciendo su trabajo. Y por lo tanto, pues algunos gobiernos han dicho, oye, pues si no hacéis vosotros el trabajo, lo hago yo. O sea que en cierto modo tenemos que hacer nuestro trabajo los padres, porque no nos engañemos. El debate no es educación sexual sí, educación sexual no. No es este el debate. Educación sexual sí. ¿Por qué? Porque somos seres sexuados. Forma parte de nuestra persona la sexualidad. No tiene sentido no educar esa parte. El problema es, y esto es lo que hay que meter en el debate público de un país, que la sexualidad, la educación sexual no es neutra. No es las matemáticas, 2 más 2 es 4.
¿Hablamos o no del amor, por ejemplo? Y si hablamos del amor, ¿cuál es tu concepto del amor? Puede ser diferente al mío. Por eso es muy peligroso que un gobierno decida el contenido de educación sexual que se imparta en un colegio. Porque dependiendo de quién está gobernando, van a decidir el contenido. Nosotros tenemos que decidir qué contenido queremos transmitir a nuestros hijos. Es verdad que esto es más fácil en un colegio que sea privado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede tener un ideario, los padres lo pueden mirar, pueden decir, me gusta, entro, no me gusta, no entro. Es verdad que es más fácil ahí, pero los colegios públicos pertenecen a todo el pueblo. Son nuestros impuestos. Los padres de los colegios públicos tienen que reunirse, organizarse, utilizar los cauces de la democracia para hacer valer sus criterios. En Francia ha habido experiencias que en colegios públicos, por ejemplo, los padres se han reunido y se han dado 3 programas de educación sexual. Los niños se repartían en 3 grupos. A este grupo venía esta gente, a este grupo esta gente, para respetar un poco este criterio que puede ser diferente de los padres, ¿no? Este es el debate. El debate es cuál es el contenido que vamos a dar. Porque el cómo es muy fácil, eso es biología, lo sabemos todos, pero eso es educación veterinaria, es fontanería. Comunique usted este tubo con este otro, esto es fontanería, no es educación sexual humana. Educación sexual humana significa educar la afectividad, educación del carácter, preparación para el amor. Y esto es más complicado. Esto no lo puede decidir fácilmente un parlamento. Esto es más complicado. Bien. ¿Cómo prevenir y cómo combatir el consumo de drogas legales y las relaciones sexuales como moda social? I think this comes back to the question earlier about drug use, whether the drugs are legal or illegal. The first thing to do is to limit children's access to it, because there's studies show that the last part of the brain to develop, and I'm a philosophy doctor, not a medical doctor, so my terms are not specific, but the last part of the brain to develop is the part of the brain that assesses risk. And that part of the brain does not fully develop until the mid-20s. So teenagers are terrible at assessing risk, at understanding how something can affect them negatively. So part of the problem is to fill their need for love, to give them positive outlets, to give them goals, healthy goals, so that they understand how to fulfill their needs legitimately. The second step is to speak to them very specifically about the dangers and to exercise authority and to forbid behaviors. In America, we hear stories about children, teenagers, who go into their parents' medicine cabinets and just get all of the prescriptions, all of the pharmacological drugs out, and they just dump them, they pour them into a bowl, and then they just pass them around and take them. And in America, there are many adults using many medications. And these are good kids in the suburbs. These are not high-risk children. But speaking to children about risks, forbidding behavior, and then being proactive in sending them in healthy directions is a good start.